Nuestro viaje nos lleva a los lugares que rodean la ciudad de Jaén. Un pequeño paraíso donde ríos y arroyos riegan históricas huertas y refrescan los caseríos. Una ruta para disfrutar del senderismo por las sierras, caminatas acuáticas remontando el río Eliche y la posibilidad de nadar entre cañones de piedra. Esta poderosa naturaleza envuelve edificios que preservan historias y leyendas en los cortijos que dan vida a la zona de los Puentes de Jaén. Here comes the rain again, falling from the stars. Comenzamos sumergiéndonos en la desbordante naturaleza que cerca la capital jiennense. Una ciudad enclavada en verdes sierras y horadada por manantiales subterráneos. Una caminata donde está siempre presente el agua, siendo el punto de partida el pantano que abastece a la ciudad, el Quiebrajano. Partiremos de aquí, desde el embalse, pasaremos por los túneles y desde los túneles iremos al mirador que hay, visitando de la parte de arriba del cañón, de lo que es el río Quiebrajano, hasta llegar a lo que es la confluencia con la Cañada de la Zadilla, que tendremos a nuestra izquierda arriba el castillo de Otiña, espectacular castillo precioso, la zona de Otiña espectacular, y seguiremos río abajo hacia los cañones del Quiebrajano. En mitad del recorrido se levanta el monolito de Carlos III. Fue durante el reinado de este monarca cuando se decidió realizar un nuevo camino que uniera Jaén con Granada. Un sendero que salvara el gigantesco precipicio por donde transcurre el río Quiebrajano. Continuamos viaje y sin perder la línea que marcan los ríos, llegamos hasta el Puente de la Sierra. Un pequeño sendero es el acceso para empezar a remontar a pie y dentro del agua del río. El Puente de la Sierra, donde está la confluencia del río Eliche. Entonces ahí están las dos confluencias del río Quiebrajano y el río Eliche, y a partir de ahí toma el nombre del río Jaén. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues una vez que estemos en el Puente de la Sierra, cogeremos y subiremos un poquito por los cañones del río Eliche, que son espectaculares. Una experiencia de lo más refrescante, ya que conforme se avanza, el cañón se estrecha y se profundiza, obligándonos a nadar para poder seguir el camino. Retomamos la marcha y sin salir del Puente de la Sierra nos detenemos a degustar los sabores de los montes, ríos y huertas que flanquean a la ciudad. Recetas que respetan la tradición y la estacionalidad. Dieta equilibrada que incluye carne y pescado. Estamos en una zona rodeada por dos ríos y siempre ha habido trucha. Y tenemos también una piscifactoría ahí en los cañones, antiguamente. Y se pescaba, venían muchos pescadores a pescar, pero de todas partes de España, no solamente de aquí de Jaén. Y muchas veces pues le hemos comprado las truchas y hemos tomado una afición y la gente viene a comerse las truchas aquí que hacemos del río. Le metemos un poquito de ajo y perejil, una lonchita de jamón y la hacemos en la plancha. Un recetario genuino con un plato estrella, la pipirrana. Su nombre tiene una historia muy curiosa, que era que cuando los hortelanos estaban criando los tomates y los pimientos, de sentir los pajarillos y de sentir las ranas, se le ocurrió el nombre de ponerle pipirrana. Se pelan los tomates, se pica el pimiento, se machaca el ajo con un poquito de pimiento, yema de huevo y un poquito de pan. Todo se mezcla, se le echa bastante aceite de oliva, su sal y se sirve en un tornillo. Para entender la importancia de las huertas que rodean y surten a Jaén capital, el viajero puede visitar una de las tantas caserías que salpican de blanco el paisaje. Edificios que estaban ocupados permanentemente por los caseros y en dos momentos del año por los dueños, para la recogida de la aceituna y durante los meses de calor. Por eso son construcciones que tienen una serie de singularidades.
no son solo fincas agrícolas, también tienen elementos de ocio. Tienen pinos, palmeras, que es una construcción que servía también para eso, para el descanso del verano. Y luego también tenía otra singularidad, como eran gente de Jaén, de la ciudad, que venían en verano aquí a veranear, se traían a sus constructores para hacer este tipo de construcciones. ¿Qué pasa? Que son construcciones que tienen elementos arquitectónicos de la ciudad, por eso las hace diferentes a los cortijos o a otro tipo de casas agrícolas. Además de la historia que guardan estas paredes, hay una leyenda que cuenta que fue aquí donde apareció la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, la más venerada de una de las procesiones más famosas de la Semana Santa de Andalucía. Conocida popularmente como el Abuelo de Jaén, visitaremos esta talla en nuestro recorrido por la ciudad. Teniendo este antiguo cortijo como escenario, el viajero puede probar una merienda clásica de la tierra. Una receta sencilla y con pocos ingredientes. Merienda que sabe a infancia. Hemos preparado una merienda, la merienda que nos hacían nuestras abuelas. Vamos a preparar un canto de pan, un hoyo de pan, le vamos a sacar la miga, le vamos a echar un buen chorreón de aceite de oliva virgen extra picual y luego ya cuestión de gusto. Hay quien le gusta con azúcar, quien le gusta con cacao soluble, quien le gusta con sal, o en este caso yo os recomiendo que lo toméis con chocolate, una onza de chocolate negro. Además este chocolate es con aceite de oliva virgen extra y veréis qué rico. En estos parajes, entre olivos y huertos, entre ríos y montañas, se localiza uno de los tantos alojamientos rurales ubicados en el campo. Una casa con más de un siglo de historia. La historia de esta casa se remonta al siglo XIX. En la misma vivían unos frailes que ofrecían una limosna de medio pan a todas las personas necesitadas que vivían o que llegaban por este paraje. Y posteriormente, que en la época de la guerra civil, pues seguían ofreciendo medio pan y todo lo que tenían a su alcance, porque digamos que aquí también se trillaba el trigo, se preparaba el pan y se ofrecía ese alimento pues como algo básico para quien lo necesitara, ¿no? Y a día de hoy pues se continúa manteniendo esa hospitalidad. Ya en el casco histórico de la ciudad, nuestra primera parada la hacemos en el camarín de nuestro Padre Jesús Nazareno. Estamos en la que fuera la antigua iglesia de San José, templo que pertenecía a la Orden de los Carmelitas Descalzos en el siglo XVI. Un siglo más tarde, trasladaron del campo a la ciudad la imagen del Nazareno y establecieron aquí su lugar de culto. Nuestro Padre Jesús Nazareno, también conocido como el Abuelo, es una de las imágenes de Semana Santa más antiguas de Andalucía y de las más importantes que tenemos en Jaén. Procesiona en la madrugada del Viernes Santo y convierte a esta iglesia de San José en uno de los puntos turísticos de referencia de la ciudad y uno de los santuarios más importantes y más interesantes que visitar en Jaén. En dirección a la Plaza de Santa María, donde se levanta majestuosa la Catedral de Jaén, nos encontramos con una calle emblemática, la Carrera de Jesús. En esta vía señalamos dos puntos de interés. A un margen, el convento de Santa Teresa de Jesús, fundado en el primer cuarto del siglo XVII. Como curiosidad, se trata de una obra del arquitecto Eufrasio López de Rojas, que terminó costeando la obra porque tenía dos hijas religiosas en este convento. Y al otro, el torreón de los condes de Torralba. El torreón de Torralba era una parte de la muralla que fue reforzada por los cristianos tras las conquistas y fue adoptada por los condes de Torralba, que era una familia nobiliaria muy importante de aquí de Jaén que la adaptó para dentro de su palacio. Luego, posteriormente, fue una zona fiscal, era el registro fiscal de la ciudad, ya que controlaba el comercio que entraba y salía de la ciudad a partir del siglo XVII. Como recuerdo de este viaje por Jaén, nos dirigimos a la céntrica calle Pescadería para comprar un dornillo, típico cuenco de madera de abedul que se usa para preparar y comer la célebre pipirrana, una receta de huerta
que tiene en el propio utensilio el ingrediente secreto. Pues es muy importante que se quede del uso, que se manche, que coja el aceite, que coja el sabor del ajo, que esto cuanto más se use, mejor sabor da, porque de hecho esto luego se van poniendo oscuras del uso, va manchándose la madera y se va impregnando del uso, del aceite sobre todo y de los componentes de la pipirrana. La siguiente parada nos guía hasta otro de los lugares preferidos de los jiennenses, Jabalcuz, donde confluye una exuberante naturaleza. Aquí brotan aguas termales y se localiza un brillante legado arquitectónico de finales del siglo XIX. Nos encontramos justo enfrente de las Casas Gemelas. Era una diferenciación de toda esta zona donde había gente con un poco menos de recursos económicos, donde la gente menos pudiente podía venir a veranear, que contrastaba enormemente también con el otro lado de la gente con más recursos económicos que tenían sus casinos, sus verbenas, sus salones de baile, etc. De aquella época dorada quedan unos hermosos jardines diseñados por Cecilio Rodríguez. Un espacio verde a varias alturas donde destacan las fuentes, en especial la coronada por la escultura del Niño de la Espina. El entorno de la ciudad de Jaén es un vergel entre sierras, un destino turístico donde campos y ríos permiten al viajero practicar senderismo clásico y acuático, disfrutar de sabores propios y conocer desde otro prisma una parte de su legado cargado de historias y leyendas. Like my father's come to pass, 7 years has gone so fast. Wake me up when September